Como ya sabéis, uno de los documentos más importantes de la planificación de un proyecto es el cronograma, que nos da las fechas en las que se inician y finalizan las actividades del proyecto. Y, por supuesto, la fecha final de entrega del proyecto. Por lo tanto, si es un elemento importante, debe tener su seguimiento. Así que tenemos un proceso específicamente dedicado a controlar el cronograma. El seguimiento del cronograma o el control del cronograma consiste en seguir el estado del proyecto y actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. Se debe determinar o se debe ser conocedor o ser informado del estado actual del cronograma del proyecto, influir sobre los factores que generan cambios en el cronograma e identificar qué parte del cronograma se ha modificado. Hay que gestionar los cambios para que se ejecuten. El proceso tiene unas entradas y unas salidas y unas herramientas y técnicas para poder llevarlo a cabo. Las entradas comunes con otros son el plan de dirección del proyecto y datos de desempeño del trabajo. Pero existen unos documentos específicos, unas entradas específicas para el control del cronograma, que son el cronograma del proyecto, por supuesto, el calendario del proyecto y los datos del cronograma. Y como salidas específicas tenemos la estimación del cronograma, es decir, según vamos avanzando, vamos actualizando nuestro cronograma con las realizaciones reales del proyecto y estimamos nuestro cronograma futuro, ¿no? Porque el pasado ya es conocido. Y luego tenemos también unas salidas comunes con otros procesos, que son la información de desempeño del trabajo y las solicitudes de cambio. La línea base del cronograma no debe ser en general cambiada, es decir, nosotros debemos trabajar contra una línea base y analizar nuestro avance contra esa línea base y hacer nuestros informes de rendimiento. Sin embargo, puede ocurrir que las desviaciones sean tan grandes o haya unos errores tan grandes en la estimación inicial del cronograma y en su planificación que requieran cambiar la línea base del cronograma. La línea base del cronograma es un cambio grande en el proyecto, no debemos entenderlo como algo habitual. En la línea base del cronograma se cambia con un proceso similar al que representamos. Se tiene que tener una desviación significativa, como he dicho, debida o a un grave error en la planificación inicial o a una desviación muy grande porque la ejecución ha sido deficiente, analizar sus causas y, después de analizar dichas causas, realizar los cambios que sean necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio tiene que ser propuesto, evaluado, aprobado dentro de nuestro control integrado de cambios y a partir de entonces actualizar nuestra línea base y, por supuesto, introducir las acciones correctivas o preventivas que eviten que sigamos teniendo desviaciones significativas, como la que hemos detectado y nos ha obligado en este caso, o nos habría obligado, a cambiar la línea base del cronograma. Dos técnicas de seguimiento del cronograma son las que presento a continuación. Una de ellas es el análisis de variación con valor ganado. De este no voy a tratar mucho aquí porque vamos a tener una presentación específica de esta técnica, pero básicamente consiste en comparar la evolución que estamos realizando contra la planificación de la ejecución, analizar las diferencias y tomar las acciones que sean necesarias. Existe otro sistema u otro método que es el análisis de variación con cadena crítica. En el caso de cadena crítica, dentro del cronograma debemos colocar unos colchones o unos amortiguadores, unos buffers, que son los que nos van a indicar si el cronograma se está atrasando. El buffer se administra en tres regiones, la verde, la amarilla y la roja, que por supuesto indican el grado de riesgo de que el buffer se consuma. En el momento en que el buffer se consume, el cronograma entra en retraso. Eso quiere decir que en la zona verde normalmente no se toman acciones y en la amarilla y roja se tomarán acciones de distinto nivel, evidentemente mucho más radicales las que entran en la zona roja, porque estamos mucho más cerca de perder nuestras fechas de entrega.